El 4 de febrero de 2025, los titulares de las noticias están completamente enfocados en un caso que involucra a Anabel Pantoja y David Rodríguez. Un tema que, sin duda, está provocando una gran controversia y ha llamado la atención de todos los medios de comunicación. La situación gira en torno a una investigación relacionada con un presunto caso de maltrato infantil. Este escándalo ha ido tomando cada vez más fuerza, y hoy quiero ofrecerles todos los detalles al respecto. Desde el silencio de Anabel Pantoja en las últimas semanas hasta sus más recientes publicaciones en redes sociales, pasando por las declaraciones clave de David Rodríguez, cada uno de estos elementos está dando forma a una historia que sigue desarrollándose. Les invito a quedarse conmigo para analizar toda la información que tenemos hasta ahora, y no olviden dar like al vídeo y suscribirse al canal si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en torno a este caso. Es completamente gratuito y me ayuda muchísimo. Esta mañana, la noticia más relevante ha sido el regreso de Anabel Pantoja a las redes sociales. Después de varios días de ausencia, la cantante y colaboradora televisiva ha publicado un vídeo en el que aparece abrazando a David Rodríguez en un entorno relajado junto al mar. Este gesto, aparentemente lleno de normalidad, ha sido interpretado por muchos como un intento por parte de Anabel de tranquilizar a sus seguidores, que no sabían qué pensar tras los recientes acontecimientos que involucraban a su relación con David y el bienestar de su hija. El vídeo tiene una duración corta y en él se les ve disfrutando de una especie de descanso frente al océano, algo que contrasta con las acusaciones que se han vertido en su contra. El abrazo y la imagen de calma que muestran buscan enviar el mensaje de que todo está bien, a pesar de lo que se está diciendo en las noticias. Sin embargo, el contexto es mucho más complejo y eso es lo que muchos usuarios en redes sociales no han tardado en señalar. Esta publicación ha causado mucha especulación, pero Anabel no ha dado más detalles sobre lo que ha estado ocurriendo en su vida recientemente. Ha intentado calmar los ánimos sin entrar en detalles y ha optado por esta forma de responder, en lugar de hacer una declaración pública o una entrevista formal. Además de ese vídeo, Anabel también ha subido varias fotos y mensajes más. Uno de los más llamativos es una imagen de un plato de lentejas, algo aparentemente inofensivo, pero que al ser acompañado por varios emoticonos de corazones y abrazos rotos, ha generado todo tipo de comentarios. Muchas personas han comenzado a preguntarse si ese plato y esos emoticonos no son en realidad una forma simbólica de comunicar que está pasando por momentos difíciles, aunque sin dar explicaciones explícitas. Al mismo tiempo, ha compartido una imagen de un unicornio, otro de los símbolos más destacados de sus publicaciones recientes. Todo esto ha hecho que sus seguidores sigan especulando sobre el estado emocional de la influencer. Sin embargo, la ausencia de palabras en los posts, solo con los emoticonos y símbolos, ha añadido más incertidumbre, ya que no está claro a quién van dirigidos esos mensajes o si tienen un verdadero significado o son solo una forma de evitar hablar abiertamente del tema en cuestión. Además de las publicaciones, Anabel también ha compartido un vídeo corto, que parece más bien una repetición de su mensaje anterior. Todo está bien, la vida continúa, y no hay nada de qué preocuparse. De hecho, el vídeo muestra una escena cotidiana de su vida, lo que parece ser otra forma de dar un mensaje de normalidad, tal vez en un intento de distraer a la gente de los problemas legales que enfrenta. Sin embargo, este comportamiento solo genera más dudas en torno a la situación, ya que no está claro por qué prefiere seguir manteniendo esta imagen de calma mientras se desarrolla una investigación que involucra acusaciones serias. Por otro lado, el caso de maltrato infantil está avanzando y las últimas declaraciones de David Rodríguez son fundamentales para comprender lo que realmente ocurrió. Mi colega, Maika Vasco, ha hecho varios directos sobre este tema, pero quiero centrarme en los detalles más recientes que han salido a la luz. De acuerdo con las declaraciones de David, la situación se complicó después de que recibiera una serie de palmaditas, y al parecer, fue ese el momento que lo llevó a tomar una decisión importante. Según cuenta, inmediatamente después de esa serie de hechos, se comunicó con Anabel Pantoja para pedirle que dejara lo que estaba haciendo y se dirigiera al coche porque su hija se encontraba mal. Este relato fue presentado al juzgado y al fiscal, y desde ese momento, se ha convertido en uno de los puntos clave de la investigación. Sin embargo, David también ha insistido en que lo que ocurrió no fue un encubrimiento, como algunos medios han sugerido, sino más bien una posible coautoría. La falta de detalles en su declaración ha alimentado la especulación y ha llevado a que el caso se siga investigando a fondo. Aunque no ha explicado en qué consiste exactamente esa coautoría, muchos están interpretando sus palabras como un intento de alejarse de las acusaciones y evitar que se le considere responsable de lo ocurrido. Lo que ha causado una gran sorpresa e incluso desconcierto en muchas personas es el contenido de la declaración de David Rodríguez, quien mencionó varios eventos inusuales y circunstancias algo extrañas que se produjeron poco después de que realizara la llamada a Anabel Pantoja. En su declaración, Rodríguez detalló cómo, tras el angustioso momento de la llamada, ambos decidieron llevar a la niña a un centro médico privado en lugar de acudir directamente a un hospital público.
Esta decisión ha levantado una ola de interrogantes y especulaciones, ya que no es lo habitual que, en una situación tan delicada, los implicados opten por una consulta privada cuando existen hospitales públicos con los recursos necesarios para atender una emergencia de este tipo. Sin embargo, David alegó que la elección de un centro privado fue una medida deliberada con el fin de evitar que la situación recibiera más atención de la necesaria. Es decir, en lugar de optar por la intervención inmediata en un hospital público, que podría haber hecho el caso más visible, decidieron acudir a un centro privado para mantener la privacidad y el control sobre el asunto, aparentemente evitando que el caso se hiciera público. Este enfoque ha generado una serie de reacciones en los círculos judiciales y en los medios de comunicación, pues la decisión de no llevar a la niña al hospital público parece indicar que los implicados priorizaron evitar la exposición mediática sobre la urgencia médica de la situación. Aunque en otras circunstancias acudir a un centro privado para evitar la sobreexposición podría no ser tan cuestionado. El hecho de que se tratara de una situación tan sensible, con una niña involucrada y en evidente necesidad de atención médica, ha provocado que muchos se pregunten si la prioridad real en ese momento fue la salud de la niña o la protección de la imagen de los involucrados. El centro médico privado al que acudieron fue atendido por médicos que, tras evaluar a la niña, recomendaron que fuera trasladada de inmediato a urgencias en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, conocido por su capacidad para gestionar casos de emergencia pediátrica con los mejores recursos disponibles. A pesar de esta recomendación, que parecía ser lo más sensato dadas las circunstancias, Annabel y David decidieron no seguir el consejo de los profesionales médicos y no trasladaron a la niña a urgencias. Este hecho ha generado una profunda inquietud entre los profesionales médicos y los expertos en derecho, ya que es poco común que, ante una recomendación tan clara, los responsables de la niña elijan ignorarla y, en lugar de seguir el protocolo adecuado, opten por mantenerse en el centro privado sin dar el paso hacia el hospital público. La pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué tomaron esa decisión y qué les motivó a no actuar con la urgencia que la situación parecía requerir? La falta de acción inmediata, al no llevar a la niña al hospital público, ha sido uno de los puntos más discutidos en el ámbito judicial. La diferencia de tiempo entre la atención médica privada y la pública está siendo analizada meticulosamente, ya que los expertos aseguran que cada minuto cuenta en situaciones de emergencia pediátrica, especialmente cuando se trata de niños tan pequeños. El tiempo transcurrido entre la atención inicial en el centro privado y el posterior rechazo a seguir el consejo médico y trasladar a la niña al hospital ha suscitado la duda de si este retraso fue una elección imprudente que podría haber tenido consecuencias graves para la salud de la niña. Los detalles de ese tiempo perdido están siendo objeto de estudio, y muchos se cuestionan si, al no actuar rápidamente, no solo se violó el protocolo médico, sino que también se puso en peligro la vida de la niña. Es posible que la tardanza en el traslado haya impedido que la niña recibiera la atención necesaria en el momento adecuado, lo que podría haber sido crucial para su recuperación. El caso ha puesto de relieve una importante cuestión relacionada con la diferencia entre la atención médica privada y la pública en momentos de urgencia. Los médicos del centro privado aconsejaron un traslado inmediato a urgencias en un hospital público, pero los responsables de la niña no siguieron esa recomendación, lo que ha provocado un debate en torno a si esa decisión estuvo influenciada por la idea de evitar que el caso recibiera atención pública. Algunos argumentan que, al acudir primero a un centro privado, se pretendía mantener la situación lo más privada posible, mientras que el hospital público podría haber generado la atención de los medios y el interés público, lo cual no deseaban. Esta es una hipótesis que se maneja, aunque también existen quienes creen que la prioridad debió haber sido la salud de la niña por encima de cualquier otra consideración. A medida que los detalles del caso van saliendo a la luz, el retraso en el traslado al hospital público ha sido señalado como uno de los factores clave para entender lo que ocurrió y, de alguna manera, para interpretar las motivaciones detrás de cada decisión tomada. El tiempo transcurrido y la falta de acción inmediata son aspectos que están siendo investigados a fondo, y se espera que las autoridades judiciales obtengan respuestas claras sobre las razones de este retraso. Las preguntas sobre por qué no se siguió la recomendación médica están siendo constantemente planteadas en los tribunales, y el caso podría tomar un giro importante dependiendo de las explicaciones que surjan a medida que avance la investigación. La diferencia de horas entre la atención médica privada y la pública está siendo vista como un aspecto crucial en la investigación, ya que podría tener un impacto directo en el estado de salud de la niña. ¿Fue el retraso una decisión que empeoró la condición de la niña? ¿O la atención que recibió en el centro privado fue suficiente para estabilizarla hasta que pudiera recibir tratamiento en un hospital adecuado? Estas son algunas de las cuestiones que se están analizando y que podrían tener repercusiones significativas en el futuro del caso. La falta de transparencia sobre las decisiones que se tomaron durante esas horas de incertidumbre ha generado una gran cantidad de especulaciones, y a medida que se vayan conociendo más detalles, es probable que surjan nuevos ángulos y enfoques para entender lo sucedido. Otro aspecto importante que está siendo examinado es el comportamiento posterior de los implicados.
Tras no seguir la recomendación médica de trasladar a la niña a urgencias, Annabel y David optaron por permanecer en casa, lejos de la atención médica pública y sin dar explicaciones claras sobre su decisión. Esta falta de comunicación ha dejado una serie de interrogantes sobre la manera en que manejaron la situación y está siendo investigada a fondo. La pregunta clave es si la decisión de no llevar a la niña a urgencias fue una medida negligente o si hubo una razón más compleja detrás de la misma, que aún no ha sido revelada. Este caso, que continúa siendo un enigma para muchos, está captando una atención significativa, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la serie de decisiones tomadas durante un periodo de tiempo crucial. La investigación está siendo cuidadosamente supervisada, y se espera que las autoridades judiciales continúen desentrañando los detalles del caso en los próximos días. Sin duda, el caso está lejos de llegar a su fin, y las revelaciones que podrían surgir en el futuro próximo son algo que todos esperan con ansias para obtener una comprensión más clara de lo que realmente ocurrió durante esas horas cruciales. La situación que rodea este caso está envuelta en una serie de incógnitas que, hasta el momento, han desconcertado tanto a las autoridades como a la opinión pública. El hecho de que se trate de una fase inicial de la investigación, en la que aún se están recopilando pruebas y testimonios, hace que los interrogantes sigan multiplicándose. Sin embargo, hay ciertos aspectos que ya han llamado la atención y que podrían tener implicaciones legales graves si se confirma que hubo alguna actuación imprudente o negligente en el manejo de la salud de la niña. Lo que muchos no logran entender es cómo, después de que la menor fuera atendida en un centro médico privado, no se tomaron las decisiones necesarias para llevarla inmediatamente al hospital público, como era de esperar dada la gravedad de la situación. Lo más extraño y preocupante, según algunos testimonios, es que, aunque los médicos del centro privado recomendaron que la niña fuera trasladada al Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria debido a la gravedad de su estado, los padres decidieron no seguir esa recomendación. En lugar de llevarla a urgencias, como indicaban los protocolos médicos, se optó por una actitud aparentemente evasiva. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿por qué no se siguió el consejo de los médicos, que claramente apuntaban a la necesidad de atención urgente? La respuesta de los involucrados ha sido hasta ahora poco clara, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Según algunos testigos, los responsables del cuidado de la niña sabían perfectamente la gravedad de su estado, pero tomaron la decisión de no llevarla al hospital público porque temían que, al hacerlo, el caso se hiciera público y la prensa se hiciera eco de lo que estaba ocurriendo. Esto sugiere que la prioridad no era el bienestar de la niña, sino más bien evitar que el caso trascendiera en los medios. De ser cierto que su principal preocupación era la exposición mediática, esto podría considerarse una grave negligencia, ya que la salud y la vida de la menor deberían haber sido la principal prioridad en esa situación. Es importante señalar que la presunta intención de evitar el escándalo es solo una hipótesis, pero la falta de acción inmediata es un hecho que está siendo evaluado minuciosamente por las autoridades. En este contexto, se pone en juego una figura legal conocida como dolo eventual. Este concepto se refiere a situaciones en las que alguien actúa de manera consciente de que su acción podría generar un daño, pero sin la intención directa de que este daño ocurra. En el caso en cuestión, los padres podrían haber sido conscientes de que la niña estaba en grave peligro, pero, al no actuar con la urgencia necesaria, habrían aceptado el riesgo de que su estado empeorara. Si se demuestra que hubo dolo eventual, la calificación legal del caso podría ser la de un delito de asesinato en grado de tentativa, algo que tendría consecuencias muy graves para los responsables. De hecho, algunos expertos en derecho ya han señalado que este aspecto será uno de los más cruciales en el desenlace de la investigación. Lo que realmente ha puesto a todos los involucrados en una situación complicada es la combinación de la falta de acción inmediata con la gravedad del estado de salud de la niña. Según los primeros informes, los médicos del centro privado habían detectado que la niña presentaba síntomas graves y recomendaron su traslado urgente a un hospital con recursos más completos, pero los padres optaron por no hacerlo. Este tipo de decisiones, en una situación tan crítica, generan una enorme cantidad de dudas y preocupaciones. La falta de transparencia en la actuación de los responsables de la niña es una de las principales razones por las que este caso ha captado tanta atención. Después de un par de días de incertidumbre, la situación empeoró cuando la niña sufrió un ataque epiléptico. Fue entonces cuando, por fin, los padres decidieron llevarla al hospital materno-infantil, pero ya era demasiado tarde para evitar que su condición se deteriorara aún más. Al llegar al hospital, la versión que ofrecieron fue que la niña había sufrido un ataque epiléptico, pero lo que no mencionaron en ese momento fue que el traumatismo cráneoencefálico podría haber sido la causa subyacente de dicho ataque. Los médicos, al examinarla, rápidamente comprendieron que la niña no solo había sufrido un ataque epiléptico, sino que también presentaba signos claros de un traumatismo en la cabeza que podría haber sido provocado por un golpe o una caída, algo que no cuadraba con la versión que los padres habían dado. La reacción de los médicos al ver las lesiones de la niña fue inmediata.
convocaron una reunión privada para discutir lo sucedido. Durante esa reunión, se les informó a los padres que las lesiones sufridas por la menor no se ajustaban a la explicación de un simple ataque epiléptico y que había indicios claros de un traumatismo cráneoencefálico severo. Esto puso en alerta a las autoridades y llevó a que el caso fuera reportado a la policía, ya que no era común que un bebé presentara lesiones tan graves sin una explicación coherente sobre su origen. La gravedad de la situación obligó a los médicos a tomar medidas urgentes, y rápidamente se dio parte al juzgado de guardia para que la investigación pudiera seguir su curso. Lo que realmente ha causado una gran conmoción y generado un considerable revuelo en la opinión pública y en los círculos profesionales es el hecho de que, cuando los padres finalmente llegaron al hospital con la niña en un estado crítico, intentaron minimizar la situación al describir lo sucedido como un simple ataque epiléptico. Sin embargo, lo que no mencionaron en ese momento fue que los médicos, tras realizar un examen minucioso de la niña, habían identificado una lesión cráneoencefálica severa, un traumatismo muy grave que parecía ser la verdadera causa detrás de la grave condición de la menor. Esta omisión por parte de los padres no solo resultó extraña, sino que generó una serie de sospechas entre los profesionales de la salud que atendieron a la niña. La situación se tornó aún más sospechosa cuando se contrastaron los informes médicos con las declaraciones iniciales de los padres, quienes no solo no mencionaron la lesión evidente, sino que intentaron restar importancia a la gravedad de la condición de la niña. Este silencio por parte de los padres sobre las verdaderas circunstancias del incidente despertó una ola de dudas y cuestionamientos entre los médicos que atendieron a la menor. La discrepancia entre las versiones ofrecidas por los padres y la evidencia médica clara llevó a los profesionales a preguntarse si, en realidad, los padres estaban ocultando información crucial, tal vez con el fin de desviar la atención sobre lo que realmente había sucedido. Las preguntas sobre el caso comenzaron a acumularse rápidamente, y cada vez era más difícil ignorar las inconsistencias en las declaraciones de los involucrados. ¿Por qué se demoraron tanto en llevar a la niña al hospital si la gravedad de su condición era evidente desde el principio? ¿Por qué, al llegar al hospital, no mencionaron las lesiones visibles que ya habían sido detectadas en el centro médico privado al que la niña fue llevada inicialmente? ¿Por qué, después de que se identificaron estas lesiones, no se actuó de inmediato para buscar la atención médica adecuada? Tal vez la pregunta más crucial de todas. ¿Qué sucedió durante las 36 a 48 horas en las que, aparentemente, no se sabe nada sobre el estado de la niña? Este vacío temporal en el conocimiento sobre lo que sucedió durante ese periodo ha dejado a la sociedad y a los investigadores con más preguntas que respuestas. La falta de información clara sobre lo que ocurrió en esas horas críticas se ha convertido en un enigma difícil de resolver. Las cámaras de seguridad, que podrían haber proporcionado una visión más clara y objetiva de los acontecimientos, no han sido útiles en este caso. En algunos momentos, las grabaciones no han aportado la información necesaria o están incompletas, lo que ha dificultado enormemente la labor de los investigadores, quienes se encuentran ahora en una situación de incertidumbre. La falta de evidencia directa y las grabaciones defectuosas han sido una de las mayores frustraciones del proceso de investigación hasta ahora, ya que las pruebas que podrían haber resuelto de manera rápida y definitiva las incógnitas del caso no han estado a disposición de los investigadores. El hecho de que las cámaras de seguridad no hayan mostrado nada concluyente ha añadido aún más misterio al caso, lo que ha provocado que el suspenso y la especulación crezcan en torno a la situación. Las fuentes judiciales, conscientes de la magnitud de este caso y de las repercusiones que podría tener para todos los involucrados, han sido extremadamente cautelosas al abordar estos aspectos. No desean que la especulación o el sensacionalismo sin pruebas empañen el proceso legal, y por ello, han apelado a la prudencia para evitar caer en conclusiones precipitadas. Sin embargo, los detalles que se conocen hasta el momento ya han sembrado suficientes dudas para que la comunidad, y en particular los profesionales de la salud, se cuestionen seriamente las circunstancias en las que ocurrió el incidente. A pesar de la falta de pruebas tangibles hasta ahora, lo que parece indiscutible es que este caso se ha convertido en uno de los más complejos, delicados y mediáticos que han surgido en los últimos tiempos. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer todos los hechos que condujeron a la dramática situación de la niña y para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o negligencia en las decisiones tomadas durante las horas críticas que precedieron al ingreso de la menor al hospital. Cada paso que se da en la investigación es crucial, y las autoridades se enfrentan a una tarea monumental para desentrañar lo sucedido durante esas horas en las que la salud de la niña estuvo en juego. Las preguntas sobre la actitud de los padres, sus decisiones y su reacción ante la grave situación han estado bajo un intenso escrutinio público y profesional. Las autoridades judiciales han tenido que enfrentarse no solo a los interrogantes legales, sino también a la presión de una opinión pública que exige respuestas claras y contundentes. Cada nueva información que surge sobre el caso genera más dudas, y a su vez, más teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. La situación es tan compleja que las respuestas a estas preguntas no serán fáciles de encontrar. Sin embargo,
Es evidente que las autoridades están comprometidas en hacer todo lo posible para esclarecer todos los detalles. El misterio sobre lo que ocurrió durante esas cruciales 36 a 48 horas sigue siendo el aspecto más oscuro y desconcertante del caso. Los investigadores se encuentran en una carrera contrarreloj para reconstruir este periodo de tiempo, pero a pesar de sus esfuerzos, aún no han logrado una explicación clara y definitiva sobre los eventos que tuvieron lugar durante esas horas. Cada detalle disponible está siendo cuidadosamente analizado, pero la falta de pruebas directas y la escasez de testigos presenciales han complicado enormemente la tarea. Las dudas continúan acumulándose, especialmente en lo que respecta a las decisiones tomadas por los padres y las razones detrás de la demora en llevar a la niña al hospital. Este enigma ha sido el centro de la investigación desde el principio, y todo parece indicar que, a medida que se sigan recopilando pruebas, este periodo será el eje sobre el cual girarán las conclusiones de la investigación. La falta de claridad sobre las decisiones tomadas durante ese tiempo ha generado múltiples teorías y especulaciones. Se sospecha que la razón detrás de la demora podría estar relacionada con un intento de ocultar lo que realmente sucedió, ya que la niña parecía estar en un estado crítico, y en circunstancias normales, la atención médica debería haber sido inmediata. Sin embargo, los padres no explicaron de manera convincente por qué no tomaron medidas rápidamente, lo que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Los investigadores también están tratando de entender por qué no se buscaron ayudas médicas alternativas en esas horas cruciales y por qué las lesiones graves de la niña no fueron mencionadas cuando llegaron al hospital. Esta falta de transparencia por parte de los involucrados ha creado una atmósfera de desconfianza, y las autoridades se ven cada vez más presionadas para obtener respuestas. A medida que las investigaciones avancen, es de esperar que surjan nuevos detalles que puedan arrojar algo de luz sobre lo que realmente ocurrió durante ese tiempo crucial. Cada pieza de evidencia recolectada, por pequeña que sea, podría ser la clave para resolver el misterio. Es posible que más testimonios, pruebas forenses o incluso nuevas grabaciones de cámaras de seguridad ayuden a esclarecer las circunstancias que rodean este periodo tan enigmático. Sin embargo, en este momento, no se puede descartar la posibilidad de que aún queden muchos secretos por descubrir. Los investigadores son conscientes de que están ante un caso complejo que podría requerir tiempo para ser resuelto completamente. Lo cierto es que, aunque actualmente la investigación carezca de pruebas concluyentes que esclarezcan lo ocurrido, el trabajo de las autoridades sigue en marcha. No se han dado por vencidos en la búsqueda de la verdad y están comprometidos con la resolución del caso, sabiendo que la información que logren descubrir podría ser determinante para esclarecer los hechos. A pesar de los obstáculos que enfrentan, las autoridades siguen trabajando incansablemente en el análisis de cada posible pista, con la esperanza de que, con el tiempo, puedan obtener pruebas más claras que ayuden a entender las circunstancias detrás de la tragedia. Es importante destacar que este tipo de investigaciones, sobre todo en casos tan complejos como este, a menudo se desarrollan a un ritmo más lento de lo esperado, ya que cada detalle debe ser cuidadosamente verificado y cada hipótesis debe ser examinada con escepticismo. A pesar de ello, se espera que en los próximos días o semanas surjan avances significativos que puedan cambiar el curso de la investigación. Los ciudadanos, la prensa y las partes involucradas siguen esperando respuestas, pero aún está por verse si se podrán conseguir resultados concretos en el corto plazo. Por lo tanto, la investigación sigue siendo un proceso en desarrollo, y el desenlace del caso dependerá en gran medida de la recopilación de nuevas pruebas y de las conclusiones que los investigadores logren sacar en los próximos días. Es posible que la verdad detrás de los hechos tarde en salir a la luz, ya que cada pieza del rompecabezas debe encajar perfectamente para que se pueda comprender lo que realmente sucedió durante ese periodo de tiempo crucial. Sin embargo, lo único que parece claro es que este caso, con todas sus complicaciones, interrogantes y misterios sin resolver, continuará siendo uno de los más seguidos, debatidos y analizados en la sociedad. Las autoridades están comprometidas con la tarea de esclarecer todos los aspectos que rodean el caso, pero, por ahora, la incertidumbre persiste, dejando a todos a la espera de respuestas definitivas que podrían cambiar el curso de los acontecimientos y poner fin a un misterio que aún está lejos de resolverse.